Bueno, y hoy lo que vamos a ver para completar el análisis de gráficos van a ser los conjuntos de positividad y de negatividad. Conjunto de positividad lo vamos a denotar con C+, y conjunto de negatividad con C-. ¿Qué son estos conjuntos? Van a ser los valores de este gráfico, ¿sí? En los cuales la gráfica me quede por encima del eje X o por debajo del eje X. Recuerden que tenemos el eje Y, tenemos el semieje positivo y para acá tenemos el semieje negativo, para abajo. Entonces, el eje X es justamente el que va a decidir dónde están los conjuntos de positividad y negatividad. Entonces, si tenemos este gráfico, ¿sí?, que empieza en menos 3,5 y termina en 4,5, o sea que ese va a ser su dominio, tenemos que ver dentro del trazado en qué momentos el gráfico quedó por encima del eje X, ¿sí?, quedándose con los valores del semieje positivo, y en qué momentos el gráfico se quedó con los valores del semieje negativo, haciendo mi conjunto de negatividad. Entonces, positividad va a ser cuando el gráfico me quede, ¿sí?, por encima del eje X. Esto va a ser positividad y esto va a ser positividad. En cambio, conjunto de negatividad va a ser cuando el gráfico me quede dibujado por debajo del eje X. Estos conjuntos van a estar formados justamente por valores o intervalos. Como son intervalos, van a escribirse con paréntesis nuevamente. Si hay uno solo, lo escribimos con paréntesis. Cuando hay varios, lo que hacemos es escribirlo utilizando la U de unión. Entonces, mi gráfico empieza acá. No importa con qué empieza, si empieza con un punto vacío o un punto lleno. Eso da igual, ¿sí? Porque para lo que es conjunto de positividad, siempre va a ir con paréntesis. Entonces, empieza en menos 3,5 y hasta menos 2, el gráfico me quedó dibujado por acá, ¿sí?, por arriba. Desde menos 2 hasta 1, en estos valores el gráfico me quedó por debajo, o sea, en este pedazo es negativo. Entonces, desde menos 3,5, ¿sí?, mi conjunto de positividad va a ser desde menos 3,5 hasta menos 2. Tengo otro, ¿sí?, que es el intervalo 1 a 4, no a 4,5, ¿sí?, a 4. Entonces, de 1 a 4, ¿qué pasó? Me volvió a quedar positivo. Entonces, de 1 a 4. Como tengo varios, ¿sí?, porque tengo 2, entonces le voy a poner la U de unión. Para negatividad, dijimos que eran los pedacitos en los que la función me queda por debajo del eje X. Me queda desde menos 2 hasta 1. Y hay otro pedacito también, y es este chiquitito de acá. De 4 a 4,5, también el gráfico quedó por debajo. Entonces, como son 2, le vamos a poner unión de 4 a 4,5. Entonces, si ustedes se fijan, ¿sí?, tengo este pedazo en verde clarito, este también lo tengo que considerar hasta que finaliza mi función. ¿Qué pasó con esa función? ¿Sí? Si me dio positivo o si me dieron valores negativos. Por lo tanto, de 4 a 4,5 también es un valor de negatividad. Bien, y lo último que nos queda por ver son las funciones discontinuas. Una función va a ser discontinua cuando yo la esté dibujando y tenga que levantar el lápiz para continuar el dibujo. En este caso yo tengo una función que empieza acá, en menos 5, ¿sí?, viene con su gráfico hasta menos 1. En menos 1 tiene un círculo, un punto hueco, y vuelve a empezar con un punto lleno en 0,5, ¿sí?, y llega hasta 5. Entonces ahora, esta función va a ser distinta a la anterior. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ajustar la escritura. En las funciones continuas yo les había dicho que dominio e imagen iban con corchete. Y de hecho, las funciones empezaban y terminaban con puntos llenos, ¿sí? Eso fue a propósito, para que ustedes fijaran el concepto.
Pero no siempre la función empieza y termina con un punto lleno. A veces termina o empieza con un punto hueco. Entonces, ¿se acuerdan que para dominio utilizábamos corchete? ¿Por qué? Porque empezaba con un punto lleno. Bueno, entonces, para la función discontinua va a pasar exactamente lo mismo y lo vamos a incorporar también a lo que es función continua. Entonces, cada vez que veamos un punto lleno, sabemos que va a empezar con corchete, ¿sí? Lo que yo esté analizando solamente para dominio e imagen. Después el resto se mantiene exactamente igual. Entonces, si tengo que analizar el dominio, ¿sí?, de esta función, va a empezar en menos 5 con corchete. ¿Sí? ¿Hasta dónde? Hasta menos 1, que termina con un punto hueco. Entonces va a ser desde menos 5 hasta menos 1. Pero ahora ese menos 1, como es un punto hueco, va a ser un paréntesis. Después va a haber otro intervalo. Entonces yo acá voy a poner la U de unión. Va a empezar en 0,5 otra vez con un punto lleno. Puede empezar con el punto que quiere y terminar. Podría empezar todos con puntos huecos o todos puntos llenos. Es indistinto. En este caso vuelvo a empezar con un punto lleno, así que es corchete. Desde 0,5 hasta 5, que es donde termina con un punto hueco. Entonces va a volver a terminar con un paréntesis. Entonces, ahora mi dominio va a ser la unión de estos dos intervalos, ¿sí? Que significa que en este pedacito de menos 1 a 0,5 no está dibujada, ¿sí? Se puede analizar también tranquilamente. Para la imagen, ahora tengo que ver justamente dentro del valor del eje Y, qué valores utilicé yo para poder dibujar. Entonces, yo utilicé... Bien, y ahora para la imagen yo tengo que ver dónde empecé y qué me pasó en el recorrido. Entonces, yo empecé con intervalo, con un punto hueco, o sea, empecé con paréntesis en menos 2. Después tengo que ver qué me pasa, ¿sí? Mi función sigue siendo definida, o sea, si yo miro estos valores son todos los que le pude asignar sobre el eje Y. ¿Qué es lo que le pasa acá? ¿Sí? Yo tengo la función que es dibujada, ¿sí? Si bien es dibujada hacia el lado izquierdo, es dibujada de esta manera. ¿Está? Este punto, en este caso, ya está contenido acá, porque es el mismo punto sobre el eje Y. Por lo tanto, ese punto no lo tengo que escribir. Yo sigo hasta que llego a 3,5 positivo. O sea que mi función empezó en menos 2, ¿sí?, del eje Y, y luego continuó siendo dibujada hasta 3,5. Entonces, acá tengo que prestar atención, ¿sí? Fíjense que mi función termina con un punto lleno, ¿sí? Hay que ver si la función empieza con un punto vacío, si termina con un punto vacío o con un punto lleno. En este caso, el valor más alto que alcanza sobre el eje Y es 3,5 y termina con un punto lleno. Si fuera con este, sí hubiera sido un paréntesis, pero como termina con un punto lleno, va a ser 3,5 con corchete, ¿sí? Hay que ver siempre los saltos y de qué valores contenía también el gráfico, ¿sí? En este caso, este gráfico está dibujado desde 3,5 hasta menos 2 en un solo trazo. Por lo tanto, con eso ya está abarcando toda la imagen. No importa después que yo tenga la función acá en pedazos dibujada, ¿por qué? Porque ya todo esto abarcó toda la imagen que podía llegar a tener en la función. En este caso tengo un solo intervalo, por lo tanto no debo poner la unión como puse en el dominio, y de esta manera se analizan tanto dominio e imagen de funciones discontinuas.